El apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pueden tomar asiento. Este es uno de los pasajes más grandes que la Biblia encierra y una de las grandes verdades que se encuentran en las Escrituras. Es una de las más grandes y maravillosas verdades que un cristiano debe de guardar en su corazón, atesorar y vivir una vida de santidad y una búsqueda diaria de agradar a Dios. Una persona que no entiende lo que acabamos de leer es una persona que vive en una vida donde puede deleitarse en el pecado y puede no importarle nada de lo que Dios manda. Si cada uno de nosotros pudiéramos entender lo que acabamos de leer a plenitud, aquellos que de verdad hemos sido salvados, aquellos que sienten en su corazón que han sido salvados. Como lo he dicho antes, yo no puedo determinar quién es cristiano y quién no. Cuando la persona puede aparentar muchas veces y fingir y estar haciendo muchas cosas que los cristianos hacen. Pero Dios, que es omnisciente, sabe quién verdaderamente es un hijo suyo y quién no lo es. Lo que sí yo puedo decir y puedo decir con seguridad es que toda persona cristiana verdadera, por nueva que sea o por recién que haya comenzado su vida cristiana, cuando puede entender estos textos y comprende lo que la Biblia enseña con respecto a lo que acabamos de leer, con respecto a lo que es la salvación, a lo que es la elección, a lo que Dios ha hecho en la vida de cada cristiano, esa persona no vive como viven todos los demás. Como viven todos los demás. Esta es una de las doctrinas en las que vamos a tocar. Comenzamos el sábado pasado con la depravación total, algo que la gente lo niega. Y mucha gente cristiana niega esa verdad. Y dicen que el hombre tiene algo en él que es bueno y que el hombre pone un 50% para ayudar en su salvación. Es lo que enseña la mayoría de personas que mencionan el libre albedrío. Dicen que el hombre tiene un momento donde el hombre deja y se cansa de pecar, se aburre de pecar y luego comienza a buscar de a Dios. Eso nunca va a suceder en la vida de un hombre. En la vida de una mujer pecaminosa, un hombre pecaminoso, nunca va a suceder. Nunca se va a cansar de pecar. Lo que va a querer es más pecado, pecado, pecado y más pecado hasta el momento de morir. Es lo único que el hombre y la mujer pecaminosa quiere, porque hay una naturaleza caída. Entonces esto ha sido debatido por muchas personas que no les gusta el tema de la depravación total y no aceptan el tema que veremos esta noche. Muchos cristianos no aceptan este tema. Y es la elección incondicional. La elección incondicional. Una elección incondicional se tuvo que dar. ¿Por qué? Porque aprendimos el sábado que el hombre, Dios en el Salmo 14 dice que Dios miró hacia la humanidad que estaba en la tierra y cuando miró hacia la humanidad no encontró ni uno solo que era bueno. No lo encontró. No encontró un justo, no encontró uno bueno, no encontró quien lo buscara a él, no buscó quien quisiera tener conocimiento. No había ninguno que fuera bueno. Eso es lo que la Biblia enseña. En Romanos el apóstol Pablo añade y dice, todos se habían hecho inútiles. Y da la característica y los compara con, dice que su garganta era como un sepulcro abierto, como cuando usted lo compara a ver un sepulcro donde hay cadáver, donde hay huesos, donde hay parte de una persona que ha sido muerta. Así es la boca, dice el apóstol Pablo, del hombre. Es como un sepulcro abierto, delante de Dios apesta. No hay nada bueno, solamente hay malas palabras, maldiciones y todo tipo de cosas. Todo tipo de maldad hay en esa garganta. Dice que son como serpientes.
Son como serpientes, dice el hombre es como serpiente, dice el apóstol Pablo. ¿Y quiénes son esos? Dice el apóstol Pablo, todos. Hemos acusado a judíos, hemos acusado a gentiles, todos estamos en la misma condición. Entonces, si se trata de salvar a alguien, entonces Dios tiene que salvar a alguien que pueda llenar los requisitos que Él demanda. Pero hay un problema, nadie los puede llenar. Entonces, como yo decía, esta enseñanza, la persona, no es que esta enseñanza esté oculta. No es que esta enseñanza esté oculta en la palabra del Señor, que sea un misterio que solamente unos lo entienden. El problema es que la mayoría de gente en la iglesia viene a la iglesia, pero se acostumbra a ser como el católico. Yo nunca fui católico, pero he estudiado un poco el catolicismo y he hablado con algunos hermanos que fueron católicos y nunca llevaban una disciplina de estudio de la palabra, de buscar y conocer y meditación, sino que solamente iban, se sentaban, escuchaban lo que un hombre decía y luego se iban a su casa. La Biblia estaba cerrada toda la semana y no entendían nada de lo que Dios quería revelar, porque estaban cegados, empezando por el hombre que les estaba enseñando. Pero cuando el hombre de Dios y una mujer de Dios creen en el Evangelio y escudriña la Escritura, el Espíritu Santo lo guía y lo ilumina para poder entender las grandes verdades que se encuentran en la palabra del Señor. Y así es como uno puede entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque hay tantos cristianos orgullosos en el día de hoy. Orgullosos para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque creen que ellos pusieron 50% para ser salvos. ¿Qué puse yo para ser salvo? Ni un 0.5%. Yo no hice nada. Entonces dice, bueno, pero yo puse la fe. Sí, la fe dice Efesios que es un don de Dios. ¿Qué significa? Que si la fe es un don de Dios, está diciendo el escritor, también la fe fue un regalo que Dios puso en usted para que usted creyera. Para poder creer usted necesitó la fe, pero ¿la fe de quién vino? Bueno, de la fe la puso Dios y luego usted creyó porque escuchó la palabra de Dios. ¿Y quién abrió los oídos? Fue Dios el que abrió los oídos y lo vamos a ver en este estudio. Y el entendimiento, ¿quién lo abrió? Fue Dios. ¿Y quién es el que pone el querer como el hacer la voluntad de Dios? Bueno, es Dios. Ese versículo dice, Dios pone el querer como el hacer, y la gente lo pone para decir, la gente va a la iglesia porque Dios pone el querer como el hacer. Ese versículo no quiere decir ir a la iglesia. Significa creer y ser un cristiano verdadero. Eso significa Dios pone el querer como también el hacer su voluntad. Entonces, esta enseñanza la encontramos desde el principio de la Escritura. Por ejemplo, usted encuentra un Abraham. ¿Quién fue Abraham? ¿De dónde vino Abraham? Bueno, Abraham venía de Ur de los Caldeos. Pero ¿cuántos más habían ahí en Ur de los Caldeos? ¿Cuántas personas más idólatras habían en Ur de los Caldeos? Todos eran idólatras. Pero Dios escogió a un Abraham de esa tierra. ¿Sí? Luego vemos a un Isaac. Naciendo después de Ismael, pero tomado como el principal, como el primogénito. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién escogió a Abraham de Ur de los Caldeos? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Por qué no llamó a otro? ¿Por qué llamó a Abraham precisamente? ¿Por qué escogió a Isaac y no escogió a Ismael? Ismael era el primogénito. Bueno, usted dice, Ismael era el hijo de la egipcia, ¿sí? Ismael era el hijo de la egipcia y Isaac era hijo de Sara. Sí, es verdad. Pero, ¿de dónde viene el hijo de Booz? ¿Quién era la esposa de Booz? ¿De dónde era ella? ¿De dónde era Ruth? ¿Ah? Moabita. Significa que también era una gentil. ¿Sí? Era una moabita. ¿Quién escogió que este muchacho Isaac fuera el principal después que había nacido de segundo? Fue Dios. Lo encontramos a Isaac, también encontramos un Jacob, que eran gemelos, pero fue el segundo que salió del vientre. Primero salió Esaú y luego salió Jacob. ¿Quién decidió que Jacob fuera antes que el primero? Fue Dios. Sí, fue Dios. Encontramos a un Moisés que se convirtió en un convicto después de haber cometido asesinato.
y se fue a huir por las montañas y no quería saber nada del pueblo, ni tampoco estaba pensando en Dios en ese momento, pero Dios lo llamó para que fuera el libertador de Israel. ¿Quién escogió a este hombre? ¿Había más israelitas en ese momento? Sí, estaba Aarón. Habían muchos más israelitas ahí en ese momento en Egipto, pero Dios escogió a un hombre. ¿A quién fue el que escogió? Escogió a Moisés. Luego vemos escogiendo también a David. Cuando David fue ungido como rey, usted sabe que David ni se encontraba en su casa en ese momento. Habían hombres más fuertes que él, más grandes, habían hombres adiestrados ya en la batalla. Pero ¿quién escogió a David? Bueno, fue Dios. ¿Quién escogió a Jeremías? Aquel jovencito que dijo, soy un niño para poder predicar, no quiero hacerlo. ¿Quién escogió a Jeremías? Bueno, Jeremías fue escogido por Dios. Y el Señor le dijo, te escogí desde que te aparté como profeta desde que estabas en el vientre de tu madre, antes de nacer. ¿Quién escogió a Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista es un gran milagro. ¿Por qué? Porque nació de una matriz seca y vieja. Su mamá era una mujer que ya estaba vieja, su papá era un hombre viejo, pero no solamente eso, su matriz estaba seca y había estado seca, no era fértil, había infertilidad en el vientre de esa mujer, pero Dios hizo un milagro para escoger a un hombre que luego saliera a predicar lo que predicó. ¿Quién escogió a Juan el Bautista? Fue Dios. Lo encontramos también como Dios escoge a 11 apóstoles. A 11 apóstoles. ¿Cómo era la condición de estos hombres? Bueno, la Biblia dice que el libro de los Hechos que todos se admiraron porque dijeron, ¿no son estos aquellos que no tienen ninguna preparación? ¿No son estos de Galilea donde no hay nada bueno? Pero ¿quién fue que escogió esos 11 hombres que fueron los discípulos del Mesías tan anhelado? Fue Dios. Habían escribas, habían muchos escribas, habían fariseos. Habían los miembros de Senadrín, estaban todas aquellas gentes que eran bien preparadas, que habían estado viendo cuándo venía el Mesías, cuándo viene el Mesías, pero el Señor escogió a 11, que ahora, dice la morada celestial, la patria celestial tendrá sus nombres en los cimientos de los 12 cimientos que tiene la patria celestial. ¿Quién escogió a esos hombres? Fue Dios. Luego encontramos a un Saulo que dice la Biblia que lo único que quería era matar, matar, matar y matar. Dice que su respiro, cada vez que Saulo le hacía así, él respiraba muerte. Tenía ira. ¿Quién lo escogió? Fue Dios, ¿sí? Fue Dios. Había muchos hombres más piadosos que Saulo para que hicieran el ministerio que se le encomendó a él, pero fue Dios que lo eligió. Ahora, ¿quién escogió a aquella mujer? A Lidia. Dice que Lidia estaba, dice el libro de los Hechos, en la hora que las mujeres salían al río y estaban un montón de mujeres ahí. Y Pablo, predicando el evangelio, dice que solamente Lidia se le abrió su corazón porque Dios lo abrió y solamente ella creyó de todas las mujeres que estaban ahí. Ahora, cada uno de los que estamos en este lugar, que hemos nacido de nuevo, no todos, pero los que ya somos cristianos, aquellos que hemos experimentado el evangelio, aquellos que hemos sentido la obra maravillosa del Espíritu Santo, que ya no somos lo que antes éramos, podemos entender y saber que fue una obra total de Dios. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿por qué yo? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado por qué Dios me eligió a mí? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Y no tengo respuesta. No la tengo. Entonces preguntémosle a Dios, ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿Por qué me elegiste? Bueno, la respuesta está en la palabra. Él nos manda su palabra. Él nos manda su palabra para que nosotros podamos entender por qué Dios nos ha elegido. ¿Por qué Dios nos ha elegido? Vemos aquí nosotros en el texto que hemos tomado, el Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aquí debemos de hacer nosotros un alto y explicar esto. Este grupo de personas que aman a Dios antes lo aborrecían y lo odiaban. Lo hemos aprendido en la semana pasada, no vamos a ir a los textos por el tiempo, pero hemos aprendido. Dice que la luz vino a este mundo, pero las personas no amaron la luz, sino que amaron las tinieblas porque aborrecieron la luz, o sea, aborrecieron a Dios, y aborrecer es odiar.
odiar con gran fuerza a otra persona. Entonces quiere decir que toda aquella persona que está fuera de Cristo odia a Dios. Esa es la respuesta correcta, odia a Dios. Entonces debemos de hacer un alto aquí y decir, y sabemos que los que aman a Dios, estas personas que aman a Dios, no todo el tiempo la amaron. Un tiempo fueron gente aborrecedora de Dios. Entonces dice acá que las cosas ayudan a bien y estos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conforme al propósito de quién? De Dios. Ahora, el sábado pasado yo les mencionaba algo. La Biblia nos enseña que el hombre está depravado. Entonces Dios en su soberanía, y quiero que podamos escuchar bien esto para no malinterpretarlo, porque Dios en su soberanía, ahí están las personas depravadas totalmente. El hombre, la humanidad está perdida. Dios tiene tres opciones en su soberanía. Esto quiero que lo podamos escuchar bien, porque no quiero decir que Dios está obligado a hacer una de estas tres, sino que en su soberanía Él puede hacer lo que Él quiera. Pero para que nuestra mente finita pueda entender esto, Dios está en las personas y Él puede hacer algo. ¿Sabe qué es lo que puede hacer Él? Si Él quiere, puede mandar a todo el mundo al infierno. Él puede mandar a todo el mundo al infierno y sería justo. Dios no tiene obligación con ninguna persona. Dios no tiene obligación con ninguna persona. Dios no tiene obligación por nadie de salvar a nadie. Si Él quiere mandarnos a todos nosotros al infierno, Él lo puede hacer. Es más, ¿sabe qué? Si al final de nosotros todos muriéramos con la esperanza de ir al cielo y al final nos damos cuenta que no despertamos en el cielo, sino que despertamos en el infierno, ¿sabe qué? Lo merecemos. Ahí deberíamos de estar. Allí deberíamos de estar. El problema es que nosotros creemos que somos buenos y nos creemos mejores que otros. Los comparamos con... Hay como aquella persona que me molesta cuando una persona dice somos pobres, porque siempre se comparan con los magnates y se comparan con los ricos. Dicen que son pobres pero tienen 2 carros, andan iPhone, pagan un apartamento, tienen calefacción, tienen aire acondicionado, tienen grandes televisores plasma y todavía dicen somos pobres. ¿Por qué no se comparan con la gente que está en el Congo, que está en Kenia, que está allá en África comiendo murciélagos y que viven al año con $1,250 una familia de 3 personas? ¿Por qué no se comparan con ellos? Todo el tiempo se andan quejando que son pobres y tienen todo lo que tienen que tener. Asimismo, nosotros los cristianos tenemos un problema. Nos comparamos con la prostituta, con el borracho, con el homosexual, con la lesbiana, pero Dios no nos ve de esa manera. Dios nos compara con su Hijo. ¿Quién? Jesucristo. Con su Hijo Jesucristo. Nos compara con su palabra. Entonces Dios delante de Dios, nosotros delante de Dios, podemos vivir toda una vida aquí y si nos fuéramos al infierno, es lo que nosotros merecemos. Es lo que nosotros merecemos. Y nunca debemos de sacarnos de la mente eso. Porque las personas que piensan que merecen el cielo, lo más seguro es que no irán ahí, sino irán al infierno. La mayoría de personas que creen yo merezco el cielo porque yo hago esto, porque yo canto, porque voy a la iglesia. La gente, cuando uno le pregunta, da lástima. Y es mi anhelo que a veces uno entristece que uno esté predicando el evangelio por 3 años, predicando y solamente el evangelio, y al final poder preguntarle a una persona y decirle, ¿qué piensas del evangelio? ¿Por qué somos salvos? Y la persona dice, yo voy a la iglesia. Eso no salva a nadie. Yo tengo el privilegio. Eso no salva a nadie. Yo oro. Eso no salva a nadie. La Biblia enseña que los fariseos oraban y era incorrecto como oraban, porque eran hipócritas. La Biblia enseña que los gentiles oraban y era incorrecto como oraban, porque repetían, porque oraban a un Dios que no era el Dios verdadero. Entonces, ¿qué es lo que debemos de nosotros entender? Entender lo que es el evangelio verdadero. Entonces nosotros caemos en el error de compararnos con otras personas. Pero nosotros debemos de poder saber lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros? Bueno, ¿sabe qué? Usted no lo merece, ni yo tampoco, pero Él nos ha elegido, aquellos que son salvos. No quiero caer en el error de decir que todo el mundo se va a salvar. No quiero caer en el error que Cristo murió por todo el mundo. Cristo no murió por todo el mundo. Lo veremos en el estudio que vamos a tener. La gente dice Cristo murió por todo el mundo. No, Cristo no murió por todo el mundo. Cristo murió para que el mundo fuera salvo por Él. Sí, murió para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Y quién es el mundo? Una parte será salva y por esa parte murió Cristo.
por aquella parte que al final creerá. Cuando cree el último que ha sido predestinado para ser salvo, entonces Cristo vendrá por su iglesia. Por ese grupo murió. Son millones, son millones. Pero debemos de sacarnos de la mente creer de que nosotros iremos al cielo y que merecemos ir al cielo. No merecemos. Tuvo que haber una elección incondicional para que nosotros pudiéramos ir. ¿Y quién tuvo ese propósito? Bueno, dice el versículo que estamos leyendo, dice que conforme al propósito de Dios, Él los llamó. Conforme al propósito de Él, Él los llamó. ¿Cómo los ha llamado? Los ha llamado por medio de la predicación del Evangelio. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llamado. ¿Cómo? No tanto cuando un hombre nos dice venga al frente, sino que el Espíritu Santo hizo una obra. Cuando las personas dicen, tantos han aceptado, salimos a evangelizar y aceptaron tantas personas y la gente da los aplausos, algunos tal vez pudieron haber aceptado de verdad, pero algunos fue mentira, solamente fue un emocionalismo, solamente fue un momento de presión. Pero cuando es el Espíritu Santo, que Dios manda al Espíritu Santo, los llama y los trae, Entonces, pero lo otro que dice también, dice el versículo 29, y esto es donde debemos de prestar nosotros mucha atención, porque a los que antes conoció no se refiere a los años de antes de venir el Evangelio. Esto va mucho más atrás de antes de venir el Evangelio. No se refiere a nuestra juventud, no se refiere a nuestra niñez, sino que se refiere mucho más atrás. Dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos. Mire qué gran privilegio. ¿Para qué fuimos predestinados los cristianos? Fuimos predestinados con un propósito. ¿Y el propósito fue cuál? Bueno, en el día de hoy dicen para que tengamos unas casas grandes, para que andemos los mejores vehículos, para que andemos la mejor vestimenta, para que tengamos una buena cuenta en el banco, para que tengamos lo mejor. El Señor no nos predestinó para eso. Nos predestinó para que fuéramos conforme a la imagen de Cristo. Cristo vino a este mundo, y dice el apóstol Pablo en Filipenses, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue la condición de Cristo? Bueno, comparemos lo que dicen ahora de las casas. El Señor le dijeron, vamos a seguirte a donde quiera que vayas. Él dijo, las zorras tienen nido, los pájaros tienen, las zorras tienen cueva, tienen guarida, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, el Señor no está pensando en casa. Cuando dice, para ser conforme, ¿por qué nos llamó? ¿Para qué los llamó? Cuando el Señor le dice al apóstol Pedro, dice el apóstol Pedro, bueno, Señor, yo vengo triste. ¿Por qué vienes triste? Venía el apóstol Pedro triste, lo habían acusado porque él no pagaba los impuestos y venía triste, y el Señor, siendo omnisciente, entendía que el apóstol Pedro había sido avergonzado y le pregunta, ¿qué piensas, Pedro? ¿Qué piensas, Pedro? ¿Qué piensas, Simón? ¿Quiénes deben de pagar los tributos? Y el apóstol Pedro responde correctamente y le dice, ¿sabes qué? Ve allá, porque no tenía el dinero él en la bolsa, si no el Señor se lo hubiese dado, ¿verdad? Pero como no andaba nada en ese momento, le dice, ve allá al pez, ábrele la boca y vas a sacar dinero para que pagues, porque el Señor no tenía. Cuando el Señor quería dar un ejemplo con respecto a la moneda, que le preguntaron los fariseos que si era correcto pagar los impuestos, el Señor no tenía una moneda para dar el ejemplo. Le dijo a alguien que le prestara una moneda y le dijo, ¿qué imagen ven acá? No tenía el dinero para poder pagar. Murió en una cruz deseando agua, pero ¿sabe qué? Fue 100% santo. Fue 100% santo. Santo. Él nunca pecó, porque era Dios. Y el Señor dice en Pedro, ser imitadores, ser santos. Dice el apóstol Pedro, porque yo soy santo. ¿Y cuál es la forma de ser santo? ¿Sabe cuál es la forma? La forma es cuando el Espíritu Santo de verdad llama a un hombre y a una mujer. Lo llama y lo transforma y lo cambia. Entonces es santificado, dice Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santos. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santos. Entonces el propósito del llamamiento es que seamos como Cristo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él sea el ejemplo. Él sea el primogénito, Él sea el ejemplo. Y aquí dice el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, a aquellos que había elegido, que había separado, que tenía, no solamente los dejó predestinados, esperando, sino que los llamó, y a los que llamó también los perdonó.
Los justificó significa declarar inocente a un culpable, y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vuelvo a decir, en el día de hoy está siendo tan mal interpretados estos textos, porque cuando una persona no tiene para pagar el seguro del carro, le mandan este versículo y dicen, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tiene nada que ver con seguros de carro. No tiene que ver con nada de leche, no tiene que ver con comida. Está diciendo que estando en Cristo, habiendo sido elegidos, habiendo sido escogidos, nadie nos podrá arrebatar de esa posición. Y eso será otro tema más adelante, la perseverancia de los santos. Si Dios es con nosotros, no significa que no pasaremos hambre, o no significa que tal vez un momento no podremos pagar un seguro de un carro, porque hasta el mejor cristiano puede pasar por eso. Significa que nadie nos podrá robar el regalo que se nos ha dado de haber sido elegidos, predestinados, ser salvos. Eso es lo que está diciendo. Porque si nosotros leemos después, ¿quién dice ahí? ¿Quién acusará? Bueno, Satanás quiere acusar todos los días a los escogidos de Dios, dice el versículo 33. Pero Dios es el que ha perdonado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí da una lista todo aquello que separaría a uno que no es escogido. A uno que no es escogido, que solamente pasa. Yo le decía aquel día a un hermano, yo he visto tanta gente en estos 11 años de estar en la iglesia, he visto tanta gente en las iglesias que se convierten supuestamente al evangelio, los ponen en un privilegio y les dan, y la persona viene con un gran ataché, anda una Biblia de esta, una Biblia de la otra, anda una Biblia de la otra, anda un diccionario, anda un gran bolsón de este porte como que es esa bocina. Hasta de lado anda una corbata, un corbatín, y cuando cantan de una forma que se oye tan grande y que ahora sí somos vencedores. Pero cuando viene lo que estamos leyendo aquí, viene la tribulación, ya no lo volvemos a ver. O si llega, ya no llega con corbata, y el ataché lo olvidó en el carro. Ya se le olvidó y ya va diferente. Y cuando viene una persecución que comienzan a molestar en el trabajo, o que le empiezan a bromear, a decir, a molestar en la casa de que eres cristiano y que ya cambiaste y que te hiciste aburrido, y empieza una persecución. En aquellos países hay una persecución de muerte. Acá hay una persecución de molestarlo a uno en los trabajos. Aquella persona se comienza a avergonzar y mejor se hace al lado de los paganos y deja de lado al Señor y se aparta. Viene el hambre, no hay dinero para este mes, pero como en la iglesia le han prometido que Dios siempre da a los hijos de Dios y que siempre da y que siempre tendremos la mejor comida, y cuando llega a la casa solamente ve un huevo que está en la refrigeradora nada más, y lo único que está helando es agua, dice, esto no funciona, me voy a apartar. Y así no viene para la ropa, viene el peligro, viene la muerte. Todo eso hace apartarse a un no escogido. Pero a uno que Dios eligió y a uno que Dios escogió, vendrá todo esto, y nada ni nadie lo separará. Nada, ni la muerte. El morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Ahora, habiendo hablado esto, veamos cómo es que Dios nos escoge. Veamos cómo Dios escoge al hombre. ¿Cómo es que Dios escoge al hombre? Para que podamos entenderlo. ¿Cómo es que Dios escoge al hombre? Bueno, nosotros debemos de entender que todos los hombres, como dije al principio, están perdidos. Están perdidos. Y están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos en sus delitos y pecados. Y esto es como aquellas personas que están esperando, para ponerlo así, para que podamos entenderlo nosotros. Vemos aquí, hay una gran lista en los hospitales de una persona que son miles de personas que están esperando un trasplante de corazón, ¿sí? Están esperando un trasplante de corazón. Y las personas necesitan un corazón nuevo, porque ya están muriendo, están solamente con un respirador artificial y están en una cama y necesitan, y las características que tienen que tener, tiene que ser una persona joven de tal edad, la que muera. Y en ese momento, cuando hay un accidente, en el momento que hay un accidente, lo primero que el bombero ve o el policía ve es sacar la licencia de aquella persona que está muerta.
que está recién muerta, saca la licencia y ve si tiene un corazoncito ahí dibujado. Si tiene un corazoncito dibujado, significa que es un donante. Esta persona por radio se comunica y dice, tenemos un donante. Aquel encargado de todos los hospitales que están en el área, tiene él la oportunidad de elegir a una persona que está prácticamente muerta. Y decir, tráiganlo en este momento, un helicóptero trasplanta a aquella persona, los ponen a la par y en ese momento rajan a las dos personas, al que está muerto, al que está medio muerto, y sacan el corazón y ponen aquel corazón en aquel que está muerto. El doctor hace un trasplante de corazón y en ese momento el corazón está instalado y el doctor tiene que hacerle para que el corazón comience a bombear. Y después que aquel doctor le pega con el dedo en el corazón, aquel corazón comienza boom, 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 boom. Y quedaron otros en la lista esperando todavía. Y esos que están en la lista, posiblemente mañana morirán. Mañana morirán. Mañana morirán. Mañana morirán. El mañana, hoy mismo morirán esperando. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Sabe qué es lo que hace Dios? Todo el mundo va para el infierno. Caminando para el infierno. Todo el mundo. Todo el mundo va camino al infierno. La puerta es ancha, dijo Cristo. Y la gente le gusta porque es atractiva. Y la gente va caminando y va caminando, pero no sabe qué es lo más triste. Que la gente va feliz que va para ese lugar. Porque se deleita en lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, lo que Dios hace es, de ese montón de gente que va camino al infierno, toma una, toma otra. Y les da corazones nuevos. Les da corazones nuevos. Y los salva. ¿Qué hicieron esas personas para merecer ese corazón nuevo? Nada. No hicieron nada. No hicieron nada. ¿Por qué entonces Dios los eligió? Porque Él es Dios. Y Él elige a quien quiere elegir. Y Él salva a quien quiere salvar. Y Él perdona a los que quiere perdonar. Usted dice, bueno, pero yo quise orar y pedir perdón. Sí, pero tuvo que sentir ese deseo. ¿Y quién puso ese deseo? ¿Quién puso ese deseo? ¿Quién le dio ese deseo de poder de verdad arrepentirse? Bueno, pero yo he dejado todas las cosas que antes hacía y ahora ya no las hago. ¿Sí? ¿Quién fue el que dejó que usted hiciera eso? Fue Dios. Bueno, pero yo ahora leo la Biblia y antes no la leía. ¿Qué dice el salmista? Tú has dicho a mi corazón que busque tu rostro buscaré. Entonces nosotros debemos de vivir agradecidos. ¿Sabe por qué los cristianos no viven agradecidos en el día de hoy con Dios? Porque no entienden lo que Dios ha hecho por ellos. La gente le agradece por carro, le agradece porque le aumentaron $1. La gente testifica y la gente se para en los púlpitos y llora y dice, yo quiero dar un testimonio a Dios porque ahora soy ciudadano. A los días están en el pecado. ¿De qué importa un cartón de eso? Si su alma está directo al infierno. La gente se para, yo quiero un privilegio y dice, yo tenía un trabajo de $10 la hora y de repente me llamaron y me dijeron que un trabajo y fui y ahora gano 17 y todo en la iglesia. ¡Ah, gloria a Dios! Eso no es nada, hermano. La gente se para aquí y la gente dice, yo estaba en la calle y de repente estaba inmigración y yo paré y me paró el hombre y inmigración solamente me hizo que me fuera y toda la gente aplaude. Porque no entienden qué es lo más importante. ¿Sabe qué es lo importante de verdad? Que el cristiano que muere en este momento irá al cielo, no irá al infierno. No irá al infierno. Pero ¿por qué nosotros entonces somos tan olvidadizos con eso si de verdad lo entendemos? Puede ser 2 puntos. 1, no entendemos la palabra de Dios. 2, nunca hemos experimentado la salvación. Mi gozo no debe venir por lo material que Dios me da, aunque es bueno. Mi gozo debe venir por lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Porque Él me ha hecho su amigo. Él me ha adoptado. Él es mi Padre. Y el mayor gozo viene cuando yo me doy cuenta que yo no busqué esa adopción. Fue Él que me buscó. Fue Él que me buscó. Alguien puede decir o puede poner en los comentarios en internet, yo no estoy de acuerdo con lo que Él está diciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que Él está diciendo. Bueno, eso es lo maravilloso de poder tener como regla de autoridad la Biblia. Porque la Biblia nos demuestra qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios hace y
¿Y qué es lo que Dios no hace? No es lo que yo digo, sino que lo que la Biblia dice, lo que Dios ha hecho por nosotros. Si usted es salvo, debe de vivir agradecido. Y la mayor muestra de agradecimiento hacia Dios es obediencia. Si usted es un desobediente, si yo soy un desobediente delante de Dios y hago todo lo que Dios aborrece, significa que no lo estoy honrando por lo que Él ha hecho por mí. Si lo estoy haciendo por ignorancia, hay oportunidad. Si lo estoy haciendo porque no soy cristiano, hay oportunidad. Pero si todavía conociendo y entendiendo la verdad, lo seguimos haciendo y haciendo y haciendo y estamos aparentando, hay un gran peligro de un endurecimiento total de parte de Dios. No hay cosa más triste y más terrible que Dios endurezca el corazón de una persona. Cuando una persona no es cristiana, hay una gran oportunidad. La Biblia dice que venga, que es perdonado. Pero cuando una persona aparenta piedad y no la tiene, dice la Biblia que Dios lo vomitará. Entonces esta noche quiero que nosotros podamos entender cómo Dios nos ha escogido, texto por texto, para que vivamos agradecidos. No por lo que me puede dar la otra semana, no por el aumento, no, es bueno, es una bendición de Dios, sí, es bendición de Dios. Pero no debemos de caer en el error de vivir sirviéndole a Dios con alegría o cantándole por lo que Él me puede dar, sino por lo que Él hizo en mí en la cruz del Calvario. Él me escogió. Hermano, gente moralmente mejor que mí ha muerto y ha muerto en pecado. Ahora no está en el cielo, está en el infierno. Gente mejor moralmente que usted, ya murió antes que usted. Eran grandes religiosos, educados con todas las personas, serviciales, fieles a su religión, pero ya murieron en esa condenación. Pero usted sabe quién ha sido, sabe lo que hay secretos en su corazón que nunca se los contaría a nadie porque le daría vergüenza contarlo. Sabe las cosas que ha hecho, a los lugares que fue, los pensamientos que ha tenido. Pero aún así, si es cristiano, Dios lo escogió. ¿Para qué? ¿Para que vivamos como se nos da la gana? No, para que vivamos como Él manda. Porque por todos murió, dijo Pablo, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora veamos lo que la Escritura dice rápidamente. Vamos a utilizar la Biblia esta noche. Un poco, viendo algunos textos de un lado, los hemos puesto en orden para que ir cerca, para no ir por muchos lados. Pero vamos a comenzar con Salmo 65. Salmo 65 habla con respecto a esta doctrina. No vamos a ver todos los textos por tiempo, como le digo, pero vamos a ver algunos textos que apoyan lo que estamos hablando. 65:4, dice el 65:4, bienaventurado, ¿quién? El que tú escogieres, pero no solamente lo escogieres, sino que atrajeres a ti. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 6:44? Lo que dice Juan 6:44, ¿qué dice? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Qué está diciendo David? Bueno, David está diciendo David, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Para qué? Para que habite en tus atrios, o sea, cerca de ti. Para que esté cerca de ti. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Aquí está encerrado lo que Dios hace, y es que el hombre él lo escogió, y vamos a ver más adelante cuándo fue escogido el hombre, y no solamente lo escogió, sino que lo atrajo a él por medio del Espíritu Santo, y no solamente lo atrae a él, sino que lo deja que viva con él en sus atrios cerca de él, y dice que será saciado ¿de qué? Alimentado diariamente del bien de Dios, de su palabra, Isaías también nos dice, Isaías 41 nos enseña también un texto con respecto a la elección que Dios hace. Dice el versículo 8 del 41, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo.
porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, y te escogí y no te deseché. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Quién lo escogió al pueblo de Israel? Dios. Dios escogió a esa nación. Dios fue el encargado de llamarla, de escogerla. Comenzó con el llamamiento a Abraham, después con Jacob, y siguió Jacob, los hijos tuvieron sus hijos, y luego formó al pueblo que ahora nosotros conocemos como Israel, de donde vino nuestro Señor Jesucristo. De donde vino nuestro Señor Jesucristo, y a quien se les confió la palabra de Dios. ¿Quién escogió este pueblo? Fue Dios. ¿Habían otros pueblos que podía escoger? Sí, habían muchos pueblos más grandes, fuertes, que Dios pudo haber escogido, pero escogió a uno, a Israel. ¿Quién lo escogió? Fue Dios en su soberanía. Ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos a ir a Marcos. Vamos a ver Marcos, qué nos dice el Señor, palabras del Señor. Vamos a ver lo que nos habla con respecto a la elección. El capítulo 4 y el versículo 11. El capítulo 4 y el versículo 11. Y les dijo el Señor Jesús, dice el capítulo 4 de Marcos, versículo 11, dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, Juan 17 nos enseña quiénes eran ellos, pero veamos acá, dice el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. El versículo 12, algo tan triste, pero algo real, para que viendo, dice, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Ve esto? ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. Jesucristo. ¿Eran mejores que ellos los que estaban escuchando? No, no eran mejores. No eran mejores. Estamos viendo aquí, está diciendo él, a vosotros he dado a saber. Cada vez que una persona abre sus oídos y escucha el Evangelio, y no solamente lo escucha, sino se va. Por ejemplo, hay personas que pueden venir a la iglesia y escuchan, y desde que ya se levantaron de la silla ya no se acuerdan de qué se habló. No se acuerdan de qué se habló. Ellos pueden saber cualquier cosa. Le pueden preguntar la vida de cualquier persona, ellos lo saben todo. Pero si le preguntan en la puerta qué hablamos de la predicación, ya no saben nada. Se van para su casa, no a nada. Están allá, se ponen a ver televisor o a chatear, no meditan en nada, terminan el domingo, lunes, martes, miércoles, vienen otra vez y están y otra vez escuchan y lo mismo, la misma actitud todo el tiempo. No se pueden convertir. Pero cuando una persona en sus oídos viene aquello y va en el carro y muchas veces va en silencio y va meditando lo que se leyó, lo que se dijo y dice, yo soy esa persona, yo estoy mal en esto, debería de cambiar en estas cosas. O si la pareja escuchó el mensaje en cualquier iglesia, un mensaje confrontativo, un mensaje, dice la esposa al esposo, creo que nosotros estamos mal en lo que eso deberíamos de cambiar. Llegaron a la casa y en la mesa comienzan también a tocar el tema, el Espíritu Santo está orando. Si nunca han sido cristianos, entonces llega el momento que el Espíritu Santo, tal vez no el mismo domingo, ni el siguiente, sino luego dicen ellos, debemos pedir perdón. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha venido un don, y el don de la fe ha sido puesto en el corazón. Y ese don nadie lo detendrá. Comenzará a crecer, esa semilla comenzará a crecer hasta que brote y comience a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién lo ha elegido esa persona? Ha sido el Señor, ha sido Dios. Dice también Juan, capítulo 8, vamos un poquito más adelante, Juan. Hay muchos textos que leer, pero quizás no vamos a poder terminar, pero vamos a leer algunos. Juan, capítulo 8, el versículo... el capítulo 8, dice el versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Está hablando usted sabe lo que sucedió con las personas que se habían dicho que no eran libres, que ellos no eran esclavos y habían entrado en un debate con el Señor. Y él dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué no le creían? ¿Sabe por qué no le creían?
Bueno, el 47 lo dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Porque no son de Dios. No las querían oír, la odiaban. La odiaban. Como muchas personas que uno quiere enseñarles y las personas actúan de una forma en contra de Dios, como que uno quisiera darle veneno. Ignoran totalmente la palabra del Señor. Dice también Juan 13, un poquito adelante, dice 13. Dice el 13, 16. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Sois bienaventurados si las hiciereis. Está diciendo, si sabéis estas cosas, si una persona puede saber mucho, pero si no las hace, no es una persona bienaventurada, porque no es salva. Pero el que las hace es bienaventurado, es una persona salva, bendecida por el Señor. No hablo de todos vosotros, dice el Señor, Él aclara. Yo sé a quienes he elegido. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañal. No hablaba de todos. Había entre los 12, habían 11 que eran elegidos y había uno que no era elegido. Cuando yo hablé un día con una persona de otra iglesia este tema, entramos en un debate y él se molestó mucho. Y me dijo estas palabras con respecto a Judas. Si lo que usted me dice es verdad, entonces en aquel día Judas con todo el derecho se levantará delante de Dios y le dirá a Dios, ¿por qué no elegiste a Pedro y por qué me elegiste a mí? ¿Por qué no elegiste a Mateo sino que me elegiste a mí? Bueno, ahí tenemos muchos puntos que debatir, le dije yo a él. En primer lugar, si Judas le hiciera eso a Dios en aquel día, entonces Dios no es Dios. Porque entonces alguien le puede reclamar y nadie le puede reclamar a Dios. ¿Qué dice Romano? Le dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Si en aquel día alguien, si los ángeles, si los querubines, los serafines, aquellos 4 seres vivientes, se tapan el rostro para poder adorar en la santidad a Dios, ¿qué hombre podrá levantarse a Dios y decirle en aquel día, ¿por qué a mí me mandaste al infierno? ¿Por qué? Nadie podrá hacerlo. Las bocas estarán totalmente cerradas. Cerradas, no habrá nada que decir. Nada. Y no es que Dios eligió a Judas para hacer, porque vamos a entender esto en este tema. Dios no elige a nadie para ir al infierno. Dios no elige a nadie para ir al infierno. Entonces me dice usted, bueno, ¿y entonces qué es lo que está diciendo? ¿Van al infierno o no van al infierno? ¿Unos van al cielo y no van? ¿Quién elige a quién? Bueno, Dios elige a quién va a ir al cielo. Pero Dios deja que los demás se vayan al infierno. ¿Sí entiende? ¿Sí? Dios no elige a nadie que vaya al infierno. Todo el mundo va para el infierno. Todo. ¿Quiénes podemos decir aquí que no hemos pecado? ¿Quiénes podemos decir aquí que no los encantaba el pecado? Y todavía los que no son cristianos no pueden decir con sus propias bocas en este momento, sí, me encanta el pecado y quiero pecar y esta noche voy a pecar y mañana voy a pecar y voy a seguir pecando hasta que yo quiera pecar. Es lo que dicen la gente, los jóvenes y todos quieren pecar, pecado, pecado, pecado. Lo voy a hacer aunque no quieran que lo haga. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos de pecado. Entonces Dios no elige a nadie que vaya al infierno. Dios los deja que se vayan para donde tienen que irse y la gente va caminando para el infierno. Lo que Dios sí hace es que salva personas que van para allá. Si usted me dice, ¿y por qué no salva a todo el mundo? Bueno, esa pregunta tendremos que hacérsela a Dios en aquel día, si es que vamos al cielo. Cuando ya seamos glorificados, sí vamos a poder hablar con Él y preguntarle, ¿por qué? Y Él dará la respuesta. Él es Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiera, con quien quiera y cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Dice también Juan 17. Entonces, aclarando lo que estaba diciendo, no fue que Dios eligió a Judas. Judas se fue para el lugar que él quería estar. Pedro lo dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que fue al lugar donde él mismo quería estar. Dice también Juan capítulo 15, dice el verso 16. Aquí está claramente en el versículo 16 para que podamos entender y sacarnos de la mente esa enseñanza falsa de que que el hombre elige a Dios y que el hombre elija a Jesucristo. O la gente dice, yo voy a elegir cuando Dios quiera y cuando Dios siente en mi corazón, nunca lo sentirá. Por Él mismo nunca lo sentirá. Es Cristo el que pone en su corazón. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, no solamente los eligió, sino que los salvó, los santificó y los prepara para poder llevar fruto, los hace llevar fruto. Dice, y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, estén ustedes, no un tiempo, sino permanezca siempre, para que todo lo que pida el Padre en mi nombre os lo dé. Dice, Él los eligió. Ahora dice otro texto, Hechos, vamos ahí adelante, Hechos. Tenemos el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos 13. Los gentiles, dice el 48, no lo vamos a leer todo el texto, aunque sería bueno que lo leyéramos todo en nuestros hogares, el pasaje, para que podamos entenderlo mejor, pero dice el 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban. Sabemos que fue que el apóstol Pedro y Bernabé estaban predicando y los judíos no los quisieron escuchar. Entonces el apóstol Pablo, comienza a decir lo que el Señor les había dicho: váyanse entonces a los gentiles, porque los gentiles también han sido escogidos. Y los gentiles, cuando oyeron esto, ¿qué hicieron? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y oiga lo que dice, o lea lo que dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los había ordenado? ¿Quién lo había ordenado? Bueno, fue Dios. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esta enseñanza de la doctrina de la gracia le ayudan al hombre a exaltar a Dios y no a exaltarse él. Usted ha escuchado a algunos predicadores, y tal vez lo ha escuchado usted, que dice que dejaron un montón de cosas para ser pastores o ser cristianos y todo. ¿Lo ha escuchado? Esposas de pastores se pasan y comienzan a hacer llorar a toda la gente porque ellas lloran y dicen: nosotros teníamos esto, teníamos propiedades, teníamos carros, teníamos sirvientas, teníamos todo y dejamos todo para ser cristianos. ¿Sí lo ha escuchado? Bueno, hay un problema con esas personas. Esas personas están llorando porque todavía anhelan lo que antes tenían. Un cristiano nunca ha dejado nada por Cristo. Nunca ha dejado nada, sino solamente el pecado que fue quitado. Y no porque él lo dejó, sino que Cristo se lo quitó. Cuando una persona dice que yo dejé esto, yo dejé lo otro, está llorando por lo que ha dejado. Me encanta lo que dijo el doctor Martin Lloyd-Jones, el predicador Martin Lloyd-Jones, era un médico. El abuelo de él era un médico para el rey de su país. Y cuando el abuelo muriera, quien iba a quedar en la posición del abuelo era Martin Lloyd-Jones. Pero cuando lo fue llamado al cristianismo, él dejó el doctorado a un lado y comenzó a predicar el evangelio. Y en una entrevista que está todavía en YouTube, él ya murió hace mucho tiempo, Martin Lloyd-Jones, pero en una entrevista le pregunta al entrevistador: ¿por qué dejó usted la profesión de médico cuando en el tiempo que usted estaba era una profesión tan bien pagada y usted tenía la oportunidad de ocupar el puesto de su bisabuelo? Y él dijo: yo no dejé nada. Yo no dejé nada. Yo gané todo. Yo gané todo. El Señor solamente me mandó a la universidad, dijo él, para que fuera médico de enfermos físicos, para que luego entendiera a mayor plenitud lo que es el médico por excelencia, que es Cristo, cómo Él sana a los enfermos. Pero yo nunca dejé nada. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos como pecadores estábamos totalmente perdidos. Pero como cristianos, ahora lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. ¿Sí? Pero ¿de dónde vino eso? Eso vino de parte de Dios. Por eso dice que es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna. Y la vida eterna es Cristo. La vida eterna es Cristo. Es un regalo. Dice también, estamos leyendo Hechos, ¿verdad? Leamos un texto más para poder finalizar esta noche. Romanos, capítulo 9. Y con este texto vamos a finalizar esta noche. Dice el Romanos capítulo 9. Dice el versículo vamos a leerlo desde el versículo 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos?
¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, de quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien tiene misericordia, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Majante, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero, dirá el vaso de barro al que le formó, o sea, al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y su hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria la mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado? Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Gloria a Dios por eso. Porque fue Dios el que nos eligió. Fue Dios el que nos escogió. Fue Dios el que nos tiene ahora donde estamos, si somos cristianos. Para finalizar, yo creo que podamos entender algo y debemos de ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos con esto que hemos visto esta noche y lo que seguiremos viendo esta otra semana con respecto al mismo tema. ¿Por qué? No pensar, oiga bien, no pensar que somos escogidos por el hecho de estar en un templo. Debemos de sacaros la idea que somos escogidos solamente porque que hemos sido escogidos, que ya somos salvos, que hemos sido escogidos por el hecho de estar en una iglesia. No debemos de ser orgullosos de decir a otros, yo soy escogido y soy elegido de Dios y soy un cristiano, porque una persona que actúe de esa manera, lo más seguro es que nunca ha sido escogida, nunca ha sido cristiana, porque la Biblia habla claramente que Dios no soporta a los altivos, a las personas que andan diciendo yo soy cristiano, yo soy mejor que este, soy mejor que lo otro, yo soy mejor que usted. No es para eso que debemos de entender esto. No es para eso que debemos de entender. También nosotros debemos de no acomodarnos como algunos que dicen, como iglesia no debemos de acomodarnos como algunos que dicen, bueno, entonces quiere decir que Dios ha escogido a un grupo de personas. Eso significa que no debemos de predicarle a nadie porque Dios sabe quiénes son los escogidos y eso van a creer. Eso es algo antibíblico y es desobediencia. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea será salvo. ¿Por qué? Porque Dios lo había elegido. Yo no sé quién es ese escogido. Yo tengo que predicarle a todo el mundo. A todo el mundo. Y mi oración debe de ser que Dios salve, que salve, que salve, que salve, que salve. Que tenga misericordia. ¿Quiénes serán? Los que Él quiera salvar. Entonces no debemos de caer en ese error. Y tampoco debemos de abandonar la lucha. La lucha. Si en un momento Satanás nos pone en la mente esta noche, quizás yo no soy un escogido. ¿Algunos de ustedes alguna vez han pensado que no son escogidos? ¿Sí? Yo lo he pensado muchas veces. Yo lo he pensado muchas veces. ¿Sí? ¿Ya lo han pensado alguna vez ustedes? ¿De que no son escogidos? Yo lo he pensado muchas veces, que no soy escogido. Pero ¿sabe qué? ¿Qué dice Romanos 8? Romanos 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces no debemos de decir en esta noche, bueno, el enemigo va a aprovechar esto y va a decir al enemigo, ve, no eres un escogido, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si nosotros de verdad estamos en la lucha del cristianismo, no debemos dejar que eso nos desaliente lo que el enemigo pueda poner en nuestros corazones. Pero si lo que Satanás está diciendo es verdad, porque muchas veces Satanás dice cosas que son verdad de nosotros, y decimos en nuestro corazón, es verdad, yo demuestro que nunca he sido un escogido. Entonces usted puede decir, ¿no tengo oportunidad? Bueno, sí la tiene. Sí la tiene. Porque con el hecho que medite en eso, significa que Dios quiere hacer una obra en usted y por usted quiere salvarlo. No es tarde. No es tarde. Porque el que no
La persona que no medita en nada, ni piensa en nada la palabra de Dios, lo único que quiere en este momento es que el culto se termine e irse para su casa. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Pero aquel que medite dice, ¿y si no soy escogido? Como un joven que evangelizábamos anoche, y le decía yo, ¿pensás en esto vos? Todos los días. Todos los días yo pienso en la muerte. Y pienso que un día estuve en una escuela dominical y las maestras me enseñaron de esto, y las maestras me enseñaron de esto, y las maestras me enseñaron de esto. Y mis padres, cuando hablo, porque los dos son cristianos, me dicen allá en El Salvador, me dicen, busca una iglesia, busca una iglesia. Y yo medito todos los días. Y al final me dio las gracias y me dice, gracias por haberme predicado. Hay oportunidad. Hay oportunidad. Pero aquel que dice, me vale todo lo que hayan dicho, bueno, que Dios tenga misericordia. Si usted está en este momento sin Cristo, la puerta está abierta. Nadie está deteniendo a nadie. No vaya a decir a alguien, bueno, entonces él te está diciendo que no hay escogido, entonces yo no soy escogido. Bueno, yo le puedo decir algo. Crea en el Evangelio, arrepiéntase de sus pecados, y los frutos dirán si Dios lo escogió o no lo escogió. Dios nos manda a luchar. Dios nos manda a pelear. Dios nos manda a resistir. Dios nos manda a creer en Él. El que crea, dijo, será salvo. Pero el que crea de verdad. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiere hacer usted? Yo lo único que estoy enseñando es que Dios elige al hombre que está muerto. Dios elige al hombre que está muerto. Y yo le anhelaría de que todos los que estamos en este lugar, un día pudiéramos entrar en la patria celestial. Es mi deseo y es mi oración. Y espero que aquellos que no han creído puedan creer. Puedan creer. Porque será triste el castigo que Dios dará a aquellos que lo han rechazado. Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios que está en los cielos, gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, oh Señor, por su bondad. Gracias, oh Señor, por permitirnos estar una noche más acá reunidos. Gracias, oh Señor, por habernos hecho, Señor, entender a aquellos que ya entendimos, aquellos que hemos sido rescatados, aquellos que hemos sido salvados, no porque nuestras obras hayan sido buenas, Señor, porque nuestras obras eran aborrecibles, Señor, delante de usted. Pero ahora que estamos en Cristo, Señor, aún lo más pequeño que hacemos y lo poco que hacemos es agradable delante de usted cuando lo hacemos en fe. Señor, yo le pido que sea usted obrando, que sea usted manifestándose, Señor, en cada corazón de aquellos que hemos sido salvados, de aquellos que estamos, Señor, en el Evangelio, para que podamos vivir vidas agradecidas, Señor, por lo que usted ha hecho, para que podamos alegrarnos, podamos regocijarnos, Señor, para que podamos deleitarnos, Señor, en su presencia, para que haya un deseo en nosotros de leer su palabra, un deseo, Señor, de meditar, un deseo, Señor, de clamar a usted, un deseo de congregarnos como hermanos, Señor. Señor, ponga en nosotros cada día el deseo de vivir agradecidos con esa salvación tan grande que usted nos ha dado, porque no la merecíamos, Señor. Éramos incapaces de buscarla, estábamos muertos. Estábamos muertos en los delitos y pecados, pero nos dio vida, Señor, y esos delitos y pecados fueron quitados de nosotros, Señor. Ahora ya no hay más deuda que pagar. La deuda ha sido cancelada por Cristo, su Hijo, el perfecto, Señor. El justo muriendo por los injustos, Señor. Oh Señor de los cielos, también le pido por aquellos que están en esta noche, que todavía están en incredulidad, Señor, que todavía están apartados, Señor, de sus caminos. Aquellos que todavía aman el pecado, Señor, y están todavía deleitándose en el pecado. Haga una obra usted. Haga una obra. Haga una obra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, se lo pido. Amén y amén.